ahora no hay más de anuncios, así que hoy seguimos directamente al sermón. Y hoy vamos a ver a ese Dios de misericordia y de compasión. A nosotros los cristianos nos preguntan, ¿quién es Dios? ¿Cómo es su Dios? Y realmente esa es la pregunta más importante que nosotros tenemos que contestarnos. En Marcos 8, si ustedes se acuerdan del relato, el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? Y entonces ellos dijeron, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y así le dieron la respuesta, y el Señor le hizo la pregunta directamente a ellos. ¿Realmente quién soy yo? ¿Y qué opinan ustedes? ¿Quién soy yo? Y saben, esta es la pregunta más importante que nosotros debemos tener y con la cual nosotros debemos leer las Escrituras. ¿Ustedes se acuerdan qué escritura trató el pastor en el sermón el domingo pasado? ¿Se acuerdan? La alimentación de los 5,000, ¿verdad? Así que hoy vamos a hacer ese ejercicio. Hoy nos vamos a preguntar, vamos a ir a través de unas escrituras preguntándonos ¿quién es Dios? Y vamos también a volver a mirar la escritura que vimos hace 8 días. Hay una escritura muy hermosa en 2 Corintios 1, 3, 4. Yo la puse aquí porque quiero que ustedes la lean. La leamos todos. Pero la pregunta es, ¿qué me dice esta escritura de quién es Dios? Esa es la forma como nosotros debemos estudiar la Biblia. Cada vez que leamos la Biblia, antes de comenzar a leerla, simplemente por leerla, la pregunta es, ¿qué me dice este texto de quién es Dios? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué creen que es importante que sepamos quién es Dios? Es lo que marca nuestra vida. Es lo que marca lo que somos. Es lo que marca la realidad a lo cual hemos sido llamados. Y muchas veces ustedes han oído que dependiendo del concepto de Dios que usted tenga, pues así mismo usted va a responder, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esta escritura y vamos a pensar, tengan en mente, ¿qué me dice este texto acerca de quién es Dios? 2 Corintios 1, 3, 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué les pareció la escritura? Teniendo en mente la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Les ha mostrado este texto quién es Dios? ¿Qué nos dice de cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué nos está diciendo aquí el texto? Bien. Muy bien. Si ven que cuando nosotros leemos una escritura teniendo en mente la pregunta, como que más nos habla a nosotros la palabra, y todos identificamos, la Biblia está diciendo, nuestro Dios es un Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y si ustedes ven, aquí hay 2 partes, nos habla de quién es Dios y lo que sucede cuando Dios nos ha llamado, ¿cierto? En la segunda parte. Pero continuemos. Este fue el relato que vimos hace 8 días.
Lo vamos a volver a leer. Y lo vamos a leer juntos, teniendo en cuenta qué es lo que Dios nos está diciendo. Estoy aquí un poquito incómoda por este atril, pero bueno. Aquí el contexto de Marcos 6, teniendo en cuenta quién es Jesús. Acordémonos, vamos a leer el texto teniendo en mente la pregunta ¿quién es Jesús? Pero miremos un momentico el contexto. Tuvieron un día muy ajetreado. Estuvieron todo el día en función de predicar. La Escritura dice que Jesús estuvo en Nazaret, estuvo por los pueblos cercanos, envió, pongan atención porque esto es importante, a los discípulos de 2 en 2 a anunciar el reino de Dios. Luego ellos regresaron y le contaron a Jesús cómo les había ido. Sucedió también lo de la muerte de Juan el Bautista. ¿Sí ven todo lo que había en el momento? Todo el movimiento que hubo en el contexto. Por eso es que entonces el texto dice, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Fue un momento, todos estaban ocupados, Jesús, los discípulos, todo el mundo estaba trabajando. Me gustó esta traducción en lenguaje actual y por eso la traje hoy, que es diferente a la que vimos hace 8 días. Dice, versículo 31, pero eran tantos los que iban y venían que ni tiempo tenían para comer. ¿Se ha sentido usted, se ha encontrado en algún momento de esos? Todo el tiempo parece que esta sociedad es de carrera, ¿no? Pero Jesús estaba con sus discípulos involucrado en toda la labor del reino. Entonces Jesús les dijo, vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas. Quería Jesús estar con sus discípulos, pero ¿qué sucedió? Y él y los apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero la gente que los vio partir adivinó hacia dónde iban. Así la gente de todos los pueblos cercanos se fue a ese lugar y llegó antes que Jesús y sus discípulos. Y por eso me gusta esta versión en lenguaje actual. Esta palabra de adivinaron no lo dice en las otras versiones, simplemente dice, se dieron cuenta hacia dónde iba Jesús y por eso toda la gente corrió hacia donde él iba. ¿Pudieron descansar? Así la gente de todos los pueblos cercanos se fue a ese lugar y llegó antes que Jesús y sus discípulos. ¿Se imaginan la sorpresa de Jesús y sus discípulos? Ya querían descansar. Había sido un día difícil y dice que ni siquiera habían tenido tiempo de comer. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando llegan al lugar encontraron mucha gente. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? ¡Ah! Auxilio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué nos dice el texto? Acordémonos cuál es la pregunta. ¿Qué me dice este texto de quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y ¿qué hizo? Y tuvo compasión, porque parecían ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Dice, empezó a enseñarles muchas cosas. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Estaba cansado? Sí. La Escritura dice que aún tenían hambre. Pero ¿qué fue lo que qué era lo que movía a Jesús? Su amor, su compasión, su misericordia, su gracia. Y por eso, en medio aún de esta dificultad, digámoslo así, Él empezó a enseñarle a la gente. Él no dijo, no, estoy ocupado, estoy cansado, miren, nosotros los seres humanos aquí somos como muy limitados. ¿Sí o no? ¿No siente un medio dolorcito de cabeza y ya? No, ya no hago nada. Pero Jesús, ¿qué lo movía? Su amor, su compasión, era lo que lo movía a hacer
el ministerio del Padre, porque acordémonos que Jesús está unido al Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Y eso es muy importante. Ahora miremos otro capítulo. Resulta que en el mismo Marcos, en el capítulo 8, hay otro relato de la alimentación de otras personas. En la Nueva Versión Internacional dice que aunque este pasaje es parecido al del capítulo 6 que acabamos de leer, realmente, según los estudiosos, son dos sucesos distintos, como lo indica el hecho de que Jesús mismo se refiere a dos multiplicaciones de alimentos. Ahora, yo los invito a que ojalá esta semana ustedes vuelvan y tomen estos capítulos y los lean en distintas versiones, preguntándose quién es mi Señor, en quién yo he creído. Así que son dos relatos, pero sucede lo mismo. La Biblia en el Marcos 8, versículo 8 dice, un día mucha gente volvió a versículo 1 dice, un día mucha gente volvió a reunirse junto a Jesús y como no tenían nada para comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de toda esta gente, ya han estado conmigo 3 días y no tienen nada que comer. ¿Qué sentía Jesús? ¿Cuántos días, según el relato, habían estado con Jesús? Dice que 3 días, y Jesús dice, y no tienen nada que comer. Algunos, también dice, han venido desde muy lejos. Si los mando a sus casas sin comer, pueden desmayarse en el camino. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Viendo la necesidad. ¿Por qué? Porque él sentía compasión. ¿Sí? ¿Cómo es nuestro Dios? Es un Dios compasivo. Es un Dios que ve nuestra necesidad. Él ve la necesidad del mundo. Él ve la angustia en la que la gente está. Ese es nuestro Dios. Y por eso entonces vino la multiplicación y aquí dice que eran unas 7,000 personas. Creo que es lo que dice el relato. Y más adelante, en los versículos 18 al 20, Jesús les dice, ¿no se acuerdan a los discípulos cuando les dimos de comer tal vez y cuando otra vez les venimos a dar de comer? Diciéndoles, miren, tranquilos, aquí no se trata de lo que ustedes hacen, se trata de qué? De que ese Dios de compasión es el que da la provisión. Ese Dios de compasión es el que hace el ministerio. Continuemos. Hay un viejo refrán, en medio de lo que estamos diciendo, que dice, y todos lo conocemos, dice, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cierto que nos encanta decirlo? A veces lo decimos con ese fresquito, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero miren que hay muchos autores, me llamó la atención a Paulo Coelho, es que se pronuncia, encontré que él dice, no, eso está mal, realmente no está bien. No solo él, muchos autores han dicho, este refrán no es correcto. Tanto que nosotros decimos, realmente no es correcto. Lo correcto es que si el corazón no siente, los ojos no saben ver. ¿Por qué Jesús veía la necesidad de la gente y por qué se compadecía de la gente? ¿Cómo veía Jesús? Con su corazón. Por eso nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo, realmente yo pensaba, no podemos darnos el lujo de decir ojos que no ven, corazón que no siente. No. Porque si estamos con Cristo y Él está con nosotros, nuestro corazón siente. Y cuando nuestro corazón siente, eso nos ayuda a ver la necesidad, a ver dónde está obrando Dios.
qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Se acuerdan el relato de Pedro? El Señor le había dicho a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando ya seas fortalecido, ve y ayuda a tus hermanos. Les estoy dando el contexto de este texto. Luego vienen y cogen al Señor Jesús y se lo llevan. Y es cuando el Señor Jesús antes le ha dicho, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, ¿cómo se te ocurre? Yo no te voy a negar, pero a ver, ¿qué te pasa, Señor? ¿Cierto? Pero el Señor lo sabía. Y en Lucas 22, del 61 al 62, ya ha sucedido de que han venido personas y le han preguntado a Pedro y le han dicho, tú también eras de aquellos. Tú también estabas con el Señor. ¿Y qué dijo Pedro? No, una vez, no lo conozco 2 veces, no sé quién es, 3 veces. Y dice que el gallo cantó. ¿Qué nos dice el relato? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Cuando el gallo cantó, ¿quién miró a Pedro? El Señor. El Señor. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. La pregunta es, ¿con qué ojos miró Dios a Pedro? ¿Por qué creen ustedes que Pedro lloró amargamente? ¿Por qué? Muy bien. Nuestra respuesta generalmente es enfocada en Pedro. Decimos, sentimos que Pedro le faltó, sentimos que Pedro le falló. Pero ¿saben qué? Miren lo que encontré. ¿Con qué ojos vio el Señor a Pedro? Pedro lo negó 3 veces y al salir afuera se encontró con los ojos de Jesús. Y por eso se puso a llorar amargamente. Porque no fue, pongan atención, no fue una mirada decepcionada, fría, censuradora, sino una mirada tierna, comprensiva, con la que le estaba expresando que a pesar de sus negaciones, lo seguía amando más que nunca. ¿No les parece eso increíble? Porque siempre cuando leemos el texto, nos enfocamos en Pedro. Y sí, claro, a él le dolió, pero como dice, fijémonos en el texto, la mirada del Señor. Lanzó una mirada de amor, diciéndole, Pedro, ya te lo había dicho, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Yo estoy contigo. Fallaste, sí, pero estoy contigo. No te voy a dejar ni te voy a abandonar. ¿Qué creen ustedes? Por eso fue que lloró amargamente, ¿verdad? Porque el Señor le ha mostrado que aún en su debilidad, porque Pedro no quería negarlo, pero somos humanos, ¿verdad? Y frente a esa situación, ninguno de nosotros podemos decir, somos mejor que Pedro, somos igualitos. En circunstancias de pronto lo negamos. Muchas veces lo negamos con nuestros actos. Cuando nos damos cuenta, lloramos amargamente. ¿Cómo crees tú que te mira el Señor cuando hemos fallado? ¿Quién de aquí no ha fallado? Muchas veces caemos y uno no quiere, ¿cierto? Muchas veces no queremos. ¿Cómo nos mira el Señor? ¿Qué nos está diciendo Él? Yo estoy contigo. Está para afirmarnos,
Ahora, ¿cómo miramos nosotros a alguien cuando se equivoca? De una vez, ¿cierto? El dedo señalador. Y si no ponemos el dedo, con la mirada, como decimos todo. Con todo, el pensamiento, la mirada, el lenguaje corporal. Pero aquí estamos leyendo el texto, contestándonos la pregunta, ¿quién es nuestro Dios? ¿Cómo es Él? Me gustó también lo que encontré, lo que es cómo Dios cuando ve con el corazón todo lo que Dios ha hecho. Y Él también nos habló de la parábola del samaritano, ¿se acuerdan? En la parábola del samaritano dice que el que vio con el corazón fue el que ayudó al samaritano. ¿Pasó un sacerdote? ¿Lo vio con el corazón? No, no pudo verlo con el corazón. Por eso no atendió a su necesidad. Pasó un levita que también servía en el templo. ¿Lo vio con el corazón? No. En cambio pasó una persona no religiosa. Una persona que era despreciada por los judíos, ¿cierto? Un samaritano. ¿Con qué ojos vio el samaritano al que había venido? Con los ojos de compasión. Y Dios quiere que nosotros seamos conscientes de que nuestro Dios es un Dios de compasión. Si miramos las diferentes escrituras, dice que Él vio con el corazón a los hambrientos, a los leprosos, a los enfermos, a los pecadores, a los niños, a las mujeres. Se compadeció de todos. Donde todos vieron una mujer sorprendida en adulterio, merecedora de ser apedreada como ordenaba la ley, Jesús la miró con el corazón y vio una mujer digna de respeto, comprensión y de perdón. Donde todos vieron en la Magdalena una mujer de mala vida y se escandalizaban de que estuviera perfumando los pies de Jesús y hasta utilizaban este hecho como prueba de que, de que él no era un profeta. Porque decía, ¿te acuerdan que decían, si él fuera profeta, sabría y reconocería quién es la que le estaba dando los pies? Pero Jesús supo verle el corazón y descubrió su gran amor y por eso dijo, sus muchos pecados le han sido perdonados. ¿Saben que la gran necesidad de nosotros los seres humanos es ser amados? Y precisamente ese es el problema por el cual la sociedad está enferma, porque la sociedad no ha recibido amor, al contrario, como dicen algunos autores, si han sido amados mal, y se les ha hecho daño a muchas personas. Muchos de nosotros estamos aquí. ¿Quién sabe cómo ha sido nuestro pasado? ¿Cómo fue? Tal vez nos amaron o nos amaron mal o hubo falta de amor en cada uno de nosotros. Pero sabemos que si estamos aquí es porque ese Dios de amor nos ha llamado, nos ha traído, nos ha amado y estamos conociendo su amor. Y ese amor es el que nos sana, nos restaura y es el amor que nos da esa identidad. Eso es realmente. Ese amor de Dios es el que nos da esa identidad. Volvamos a leer el versículo con el que comenzamos. ¿Qué nos está diciendo Dios que es Él? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Y Dios de toda consolación. Yo creo que cada uno de nosotros podemos testificar que así es. Podemos decir, así es, lo hemos vivido. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué sucede con nosotros cuando Dios nos ha consolado?
nos llama a consolar a otros. Entonces, miremos el resto del relato de Marcos 6 y miremos qué hizo el Señor Jesús con nosotros. Dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión porque parecían ovejas sin pastor. Y vimos que es la compasión la que movió al Señor. Entonces empezó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, este lugar está muy solitario y ya se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vaya a buscar comida por los caminos y los pueblos cercanos. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Y se acuerdan que hace 8 días miramos este relato? Lo bonito es seguir trabajando el mismo relato y ver. ¿Qué les está pidiendo Dios aquí a ellos? Les está pidiendo lo imposible. ¿Podían ellos darles de comer? No podían. Pero Él les está pidiendo algo imposible. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les está pidiendo algo imposible? ¿Qué quiere Dios? Hablarle aquí a sus discípulos. Dice, ellos respondieron, no podemos comprar pan para tanta gente. Para eso nos hace falta el salario de todo un año. Ahora, yo me ponía a imaginar, ¿era solo el salario lo que necesitaban para comprar todo el pan? Si aquí a veces nos vemos a gatas, como decimos nosotros en el dicho, tratando de atender 100 personas, ¿se imaginan lo que es atender todas estas miles de personas? Es que no son solo cifras, era un imposible por donde usted lo viera. Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Ellos fueron y al rato regresaron diciendo, tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Qué hizo Jesús? Les mandó primero a buscar qué tenían. ¿Qué tienen ustedes? ¿Cierto? ¿Qué hay? Miren a su alrededor. Y encontraron, dice, 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús ordenó que todos se sentaran en grupos sobre el pasto verde. La gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Luego los discípulos llenaron 12 canastas con los pedazos de pan y de pescado que habían sobrado, y fueron más de 5,000 hombres los que comieron de aquellos panes y pescados. Ya hace 8 días vimos cantidad de detalles acerca de esto. Pero ¿qué hizo Jesús aquí? Les pide algo imposible, pero ¿qué hace? Los manda a ellos, los involucra a ellos. ¿Se acuerdan que les dije que en el contexto nos había dicho que antes había mandado a los discípulos de 2 en 2? Aquí a quienes les piden que haga la labor. A todos, a todos. Y ese es el milagro del Señor. ¿Quién es el que hace lo imposible? Dios. ¿Pero a quiénes envía? A su cuerpo, a su iglesia. Y eso es lo lindo, porque el llamado realmente es para todos, como iglesia, como equipo. Por eso no podemos decir que somos rueditas sueltas, por eso no podemos creer que somos nosotros autosuficientes solitos. No, nos necesitamos. Aquí mirémonos entre todos, aquí nos necesitamos. La labor es de todos. El que hace lo imposible, las cosas imposibles, es Dios.
Pero ¿qué corazón quiere Él que nosotros tengamos? ¿Cuál es el corazón que nuestro Maestro tiene? Un corazón sensible, un corazón tierno. Eso es lo que Él quiere que nosotros veamos. Y lo más lindo es que Él nos ha llamado. Él nos ha comprado con alto precio. Y como dice, no nos ha llamado solos. Él no nos llamó a estar solos, ni nos ha llamado a que sigamos solos. Él dice que nos ha llamado, ya no somos solos más. Ahora pertenecemos a Él, pertenecemos a su cuerpo. Y juntos estamos llamados a estar con Jesucristo haciendo la voluntad del Padre. ¿No les parece eso hermoso, hermanos? Ahora, ¿de qué manera? Acordémonos, Dios es el Dios de los imposibles. Él es el que simplemente espera un corazón que cree en Él. ¿Saben que estuve leyendo que creer en Dios no es simplemente lo acepto? No. Creer en Dios. Usted llega a creer en Dios cuando usted siente y lo vive que es amado por el Señor. Eso es creer en Dios. Cuando conocemos su amor en la vida de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que hemos creído en Dios. No se trata de simplemente decir yo lo acepto. El día que usted se siente amado por el Señor, ese día ha creído. Y eso es hermoso, porque realmente se trata de comprender que nuestro Dios es un Dios de amor y que Él es el que nos viene a amar. Y por eso es que Él nos llama. Así que lo que hemos visto hoy es una invitación para que ustedes, ojalá que sigan leyendo. Yo los invito a que lean los evangelios en este primer semestre del año. Lean cada cosa que Jesús hizo, cada milagro que Él realizó, pero léanlo con la pregunta, ¿qué me dice este texto de quién es mi Dios? Porque cuando yo sé quién es mi Dios, también sé quién soy yo. Nos da una identidad. Y en lo que repasamos hoy, porque esta escritura se dio hace 8 días, nos dimos cuenta que Dios es el Dios de los imposibles, es un Dios tierno que ve la necesidad, pero que nos involucra a todos en lo que Él está haciendo. Y eso es lo más hermoso. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cómo creen ustedes que Dios los está viendo? Con sus ojos de ternura y de amor. ¿Cómo quiere Él que nosotros veamos a los demás? Con amor, con esa misericordia. Pidámosle a Dios que así sea, que nosotros seamos esas personas que se dejan moldear por el Señor, tocar por Él. Estudiemos la Escritura, preguntando ¿quién eres tú, Señor? Y buscando realmente dónde está Dios obrando, porque saben, hay mucho por hacer. Uno mira las noticias y vemos que el mundo está herido. Mucha gente está mal, los jóvenes, los niños, los mismos adultos. El mundo nos necesita. Está como esa cantidad de personas que Cristo vio, que son como ovejas que no tienen pastor, que están hambrientas y están sedientas. La Escritura dice en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero después dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días son acortados. Hermanos, el llamamiento que tenemos es un llamamiento santo, es un llamamiento grande, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande y es un Dios maravilloso. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, porque tú nos hablas a través de tu palabra.
porque eres tú, Cristo Jesús, el que tienes ojos de compasión, un corazón compasivo. Y tú dijiste en tu palabra que tú querías que nuestro corazón fuera un corazón de carne, un corazón que sintiera. Y eres tú el que haces que nuestro corazón sienta. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has incluido en lo que tú estás haciendo. Eres un Dios de amor y de gracia. Tú nos incluiste en tu amor y en la obra que tú estás haciendo. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a creerlo. A ver tu amor en cada uno de nosotros. A sentirnos amados. Porque de esta manera, Señor, podremos ser tus manos, tus palabras, tu abrazo en lo que tú estás haciendo, donde tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos a ser esos embajadores tuyos. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de gracia, de misericordia. Que aún tu justicia la debemos ver a través de tu amor, porque todo lo que tú haces es por amor. Haz posible eso en nosotros a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Que seamos de bendición para muchos. A eso tú nos llamas, Señor. Te damos gracias. Te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.